ventilación controlada por presión, donde yo voy a fijar la presión. Y el volumen que va a ingresar al paciente va a depender de la confianza. Si es un pulmón blando, va a entrar mucho volumen. Si es un pulmón duro, poco volumen. La siguiente. Entonces, ¿en qué paciente puedo utilizar esta ventilación controlada? Aquellos niños que no hacen ningún esfuerzo respiratorio. Por ejemplo, si está con un estado de coma, por ejemplo, en un TEC complicado, ¿no es cierto? Y además, si este paciente está gravemente enfermo y yo quiero controlar su presión de perfusión cerebral, entonces además no quiero que respire nada. Entonces lo voy a sedar, voy a utilizar una pseudoanalgesia para que el paciente no haga ningún tipo de esfuerzo, absolutamente nada, ¿no? Entonces estos pacientes gravemente enfermos lo voy a sedar, o el paciente de per se está en coma y puedo utilizar esta ventilación controlada, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo quiero que mi paciente está en un TEC grave, muy grave, obviamente está con un vaso menor de 8 y de repente se ha perdido el control de los vasos sanguíneos, ¿no? Hay una vasodilatación y va a entrar mucha sangre al cerebro. Entonces una forma de controlar esto es de que la presión de CO2, arterial de CO2, esté entre 35 y 40. Entonces yo voy a darle una frecuencia respiratoria para mantener esa presión de CO2, ¿no? Entonces el paciente no tiene que intervenir absolutamente en nada de esto. O de repente mi paciente está con un síndrome de distrés respiratorio agudo, gravemente enfermo, ¿no es cierto? Entonces yo le voy a utilizar, por ejemplo, presiones PIP altos, muy altos. Entonces yo no quiero que interfiera absolutamente en nada mi paciente con el ventilador. Entonces lo cedo mucho, voy a utilizar esta ventilación controlada, la siguiente. ¿Y en quiénes no puedo utilizar este modo de ventilación? Aquellos niños que realizan esfuerzo respiratorio, aquellos niños que estén despiertos o que no tengan una sedación adecuada. ¿Por qué? Vamos a ver doctor. Porque yo solo quiero que la ventilación esté dada por el ventilador y el paciente no interfiere en nada, ¿no? Entonces, si hay un niño despierto, no puedo utilizar esto, ¿no? Si está mal sedado, no puedo utilizar esto. La siguiente. Entonces, en esta ventilación controlada, todo lo va a hacer el ventilador, todo. El paciente no va a intervenir en este tipo en esta ventilación. Entonces, ¿qué parámetros yo voy a utilizar? Voy a fijar en el ventilador. Si lo estoy, acá es controlada por volumen, o sea, lo voy a ventilar por volumen. ¿Qué tengo que programar? El volumen corriente, el volumen minuto, la frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio, o sea, acá tengo que poner el tiempo inspiratorio y el cuánto de pausa le voy a dar, o sea, entre el aire y cuánto tiempo más lo voy a alargar el tiempo inspiratorio sin que ya ingrese más aire. Y voy a mantener con esto una relación adecuada, que yo quiera, ¿no es cierto? En ese caso. La siguiente. Además, voy a programar el PIB. ¿Cuánto de PIB le voy a poner? ¿Qué PO2? Y como el paciente no va a respirar, no necesita tener una sensibilidad, porque el paciente no va a respirar. La siguiente. ¿Y qué más voy a programar? Las alarmas, el volumen minutos, si es alto o bajo. Voy a poner una alarma de presión, para que no suba mucho la presión, o si ha subido, me doy cuenta. Y en los ventiladores que se pueda poner la alarma del PO2. La siguiente. Entonces, ¿cómo así? Voy a ventilar a un paciente, ventilación controlada por volumen. ¿Cuánto de volumen corriente? 7 a 10, ¿no? Por ejemplo, utilizamos 8, digamos. 8 que pese el paciente 10 kilos, 80 centímetros de volumen.
la frecuencia respiratoria según la edad, también la patología del paciente, luego vamos a ver. Por ejemplo, si es un niño, que yo lo estoy colocando, a ver, es un niño con un test grave, ¿sí? Ustedes ya han hecho los gases arteriales y la presión de CO2 está muy baja, porque él está hiperventilando, ¿sí? Ustedes ya hacen gases y digamos tienen un CO2 en 20, ¿de acuerdo? Entonces ustedes lo van a poner al ventilador. ¿Y cuánto quisieran que esté el CO2? 35, ¿no es cierto? Entonces lo van a sedar bien. ¿Y qué frecuencia le darían? ¿La normal, más alta, más baja? Más alta para jugar. ¿De acuerdo? Luego vamos a ver un ejemplo. Si el ventilador tiene para fijar el volumen minuto, lo van a hacer en base al volumen corriente con la frecuencia respiratoria. Y van a mantener un IE, una relación inspiración-expiración de 1 a 2 o de 1 a 3. También van a programar el tiempo inspiratorio, ¿no? Que debe ser entre 0.4 a 1 segundo, o el 25% de todo lo que dura el ciclo respiratorio. Y la pausa, el 10% de lo que dure eso, o si no, 0.1 o 0.2. Fíjense, esto van a tener en cuenta volumen corriente, si tienes la frecuencia respiratoria según la edad o según la patología. El IE de 1 a 2 o 1 a 3. Tiempo inspiratorio, no se dan problemas, 0.4 a 1 segundo. La pausa de 1 a 0.3 segundos. La que sigue. Entonces, ¿cuál es la frecuencia respiratoria normal según la edad? Esto lo tienen que tener presente y después, ya con la práctica, lo van a tener en mente. De 0 a 6 meses, 30 a 40 por minuto. De 6 a 2 años, 25 a 30. De 2 a 3, 20 a 25. De 5 a 10, de 15 a 20. Y más de 10, 15 respiraciones por minuto. Después ustedes lo copian esto. La mayoría de pacientes que nosotros ventilamos está más o menos aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto los programamos? 25 a 30 respiraciones por minuto. La siguiente. El PIB. Lo normal, ¿cuánto es el PIB? Siempre se acuerdan 2, pero puede ser 2, 3, 4. Alarma de la presión. ¿Cuándo ya, a partir de cuándo se puede producir un barotrauma, un traumatismo por mucha presión? Cuando está más de 35. Entonces ustedes programan su alarma de presión en 35 a 40. El PIO2, al inicio ustedes pueden poner 10%, 10 a 20% más de lo que estuvo, con qué PIO2 estuvo siendo asistido este niño. Por ejemplo, antes de la ventilación, ustedes le ponían, digamos, una máscara con Venturi con 50% de PIO2, ¿sí? Cuando lo ponen al ventilador, entonces el PIO2 por lo menos tiene que ser 60%, 0.6, 10 más. O si no, no se hacen problemas y ponen el PIO2 en 1 de frente, 100%. ¿De acuerdo? Sin embargo, tienen que tomar en cuenta que conforme lo más pronto posible se vaya mejorando el niño, ese PIO2 tiene que estar menos del 60%, porque esto le va a producir alteraciones en su función respiratoria, ¿no? La siguiente. ¿Cuáles son las ventajas de esta ventilación controlada por volumen? Yo voy a programar el volumen corriente, el volumen tidal, ¿no es cierto? Entonces, el volumen, como lo he programado, va a ser constante. Digamos, lo he programado, pesa 10 kilos. Si le he puesto 10 por kilo, son 100 centímetros cúbicos de volumen corriente. Entonces, siempre le va a ingresar 100 centímetros, va a haber un volumen constante. Si el pulmón ya mejoró, ya está más distensible, igualito, siempre debe entrar los 100. ¿De acuerdo? Pero si el paciente desmejora y está más duro el que se llama el pulmón, igualito lo va a ingresar 100.
que le va a generar más presión. Entonces, como hay un volumen constante, hay menor riesgo de hipo o hiperventilación. O sea, siempre va a estar entrando la misma cantidad de aire. Desventajas: hay presión variable, lo que habíamos dicho. Digamos, ese paciente, ustedes lo programaron con 100 de volumen corriente y su pulmón estaba más o menos extensible, le generaba, digamos, una presión de 25. ¿Sí? El paciente desmejoró porque hizo más atelectasias o estaba yendo a un estrés, y el pulmón está duro, ¿no? Más duro. Igual le va a introducir los 100 centímetros cúbicos de aire, pero le va a generar una presión más alta, de 35 o 40. ¿De acuerdo? Entonces habrá mayor riesgo de barotrauma. La siguiente. Ahora vamos a ver cómo es la ventilación controlada. Siempre el ventilador va a hacer todo, pero ahora lo vamos a ventilar con una presión de control. O sea, lo que vamos a aplicar es presión. Lo vamos a ventilar ya no por volumen, sino por presión. Entonces vamos a programar la presión pico, ¿no? También hay algunos parámetros, si el pulmón es sano, según la edad del paciente. El volumen corriente ya no vamos a programar. Igual vamos a programar la frecuencia respiratoria, según lo hemos visto. El tiempo inspiratorio, recuerden, ya no hay tiempo de pausa, ¿no es cierto? Simplemente el tiempo inspiratorio. Y de acuerdo a eso, la regulación IG. La siguiente. También vamos a programar el PIB, el FIO2, y como estamos en una presión control, le vamos a quitar la sensibilidad. ¿Cuándo programo la sensibilidad? Cuando quiero que el paciente también respire, el ventilador lo ayude. Como acá no quiero que lo ayude en nada, entonces no tiene que tener sensibilidad. La siguiente. Las alarmas, igual por 1 minuto, ¿no? La presión pico, y es por encima de lo que he programado, y el tiro. La siguiente. Entonces, ¿qué presión yo puedo poner a un niño que su pulmón supuestamente está sano? Si es un prematuro, entre 12 a 15 centímetros de agua, a un lactante, 20 a 25, la frecuencia respiratoria según la edad y el IE de 1 a 2. Acá una cosita. Nosotros en pediatría lo que más ventilamos es la presión. Entonces, digamos, estamos con un lactante, nosotros los pediatras. ¿Y cuánto debo de colocarle de presión pico? De 20 a 25. Pero ¿cómo me doy cuenta si le pongo 20, 25 o de repente requiere más? Van a hacer dos cosas. Uno, van a auscultar y tienen que escuchar el paciente. Y van a ver la expulsión torácica. ¿Qué pasa si ustedes le colocaron 20, digamos, a un lactante? 20 de presión, ¿ya? Ustedes lo auscultan y no escuchan casi nada el pasaje del aire. Y no hay expulsión torácica. ¿Estará bien esa presión pico? Es muy poco. ¿Qué pasaría si lo dejan así? Porque acá el doctor nos ha dicho que le pongamos de 20 a 20. ¿Qué va a pasar? Va a retener CO2, va a haber una hipoventilidad. Entonces, para ver cuánto de presión pico, lo que deben hacer es escuchar el murmullo vesicular y que haya expulsión. Cuando hay una buena expulsión torácica y pasa bien el murmullo vesicular, esa es su presión pico para ese paciente. Que en el lactante debe ser de 20 a 25, pero de repente tiene un distrés respiratorio, tiene un problema restrictivo. Entonces de repente para él va a ser necesario 30, 35, 40. ¿De acuerdo? ¿Hasta dónde pueden ustedes estar más o menos bien? Hasta 35. Después de 35 el riesgo de barotrauma es muy alto. Pero si lo necesitan, ¿lo van a hacer o no? O mejor que se mueran nomás. No, lo necesitan. La frecuencia respiratoria según la edad, luego vamos a ver un ejemplo, y esta aquí es de acuerdo a lo que se requiere, ¿no es cierto? Por ejemplo, si están ventilando un asma, esta relación IE sería de 1 a 2, de 1 a 3 o de 1 a 4.
En el asma requieren tiempos expiratorios cortos o largos. Porque va a ser 1 a 3. Si es un distrés respiratorio, de repente de 1 a 1, si es que están reclutando al paciente. La siguiente. ¿Cuáles son estas ventajas de esta presión, ventilación controlada por presión? Que voy a tener una presión constante. Yo he programado, digamos, en 25, por decir, ¿no? 25 centímetros de agua. Así esté el pulmón duro o blando, le va a insuflar un volumen de aire que genere una presión de 25. O sea, el riesgo de barotrauma va a estar controlado, ¿no? Y las desventajas es que va a haber un volumen variable, ¿no? Entonces, mayor riesgo de hipo o hiperventilación y mayor riesgo de volutrauma. ¿Cómo es esto? A ver, desventaja volumen variable. Digamos que ustedes están ventilando un niño con un pulmón duro, ¿sí? Pulmón duro. Digamos una neumonía severa. Y ustedes han programado 25 de presión pico, lo están ventilando por presión. Entonces con 25 ustedes notan que hay más o menos una buena expulsión. Al día siguiente, con todo su tratamiento que ustedes ya han dado, de repente ya esa neumonía se está resolviendo. ¿De acuerdo? Se está resolviendo. Y el pulmón está más blando. Y ustedes no han variado la presión de 25. Digamos, cuando el pulmón estaba duro, ingresaba, por decir, 100 centímetros cúbicos de volumen. Ahora, cuando ya está mejor el paciente, el pulmón está más blando, no han variado la presión, entrará más aire o menos aire. Más aire porque el pulmón está blando. Va a haber mayor ventila, hiperventila. ¿Qué pasará con el CO2? ¿Será más alto o más bajo? Más bajo, porque hay mayor ventila. ¿Está claro? Entonces, pero también el pulmón se puede distender por el exceso de volumen, ¿no es cierto? Eso se llama el volutrauma. ¿Cuál será más peligroso, el barotrauma o el volutrauma? El barotrauma, la presión, porque hay más posibilidad de que se pueda escapar el aire, ¿no? Se van a reventar los alvéolos, va a haber escape de... La siguiente. Entonces, la ventilación controlada, ¿no? Puede utilizarse en ventilación por volumen o por presión en cualquier tipo de paciente. Generalmente, por presión, utilizamos en niños pequeños. ¿Ya? Hasta 12, 15 kilos. ¿De acuerdo? De preferencia, todo niño de menor de 12, 15 kilos, mejor lo ventilamos por presión. Si está mayor de eso, lo podemos ventilar por volumen. ¿De acuerdo? La siguiente. ¿Y cuáles son estas, nuevamente, ya hemos repetido como 2 o 3 veces, ¿no? ¿Cuáles son estas diferencias entre esta ventilación controlada, si lo estamos manejando por volumen o por presión? ¿Ya? Si estamos ventilando por volumen, lo que nosotros vamos a programar es el volumen tidal, el volumen corriente, ¿no es cierto? Y si es por presión, vamos a fijar la presión. ¿Está claro? Y el volumen depende de la confianza del paciente. La presión pico, ¿no? Es el límite y la alarma en el volumen controlado, ¿no? Y es el parámetro de presión controlada cuando utilizamos por presión. La siguiente. Acá. Estamos ventilando por presión. ¿Bien? ¿No? Esta es la curva de volumen. ¿Cuánto de volumen entra? Estamos controlando por presión. Entra el aire cada vez más volumen hasta terminó de ingresar y ahí termina el tiempo inspirado. Estamos ventilando por volumen. Por volumen. Entre el aire, hay una pausa y se acaba el tiempo inspirado.
En el volumen, por presión, cada vez es más. Terminó de entrar todo el volumen, se acabó el tiempo inspiratorio. Si estamos por volumen, entró el aire rápidamente, se detiene en la pausa y velocidad. La siguiente. Acá la presión, ya no estamos hablando de volumen, cuánto de volumen, sino la presión que está generando. Estamos ventilando por volumen, controlando por volumen, ¿no? Entonces acá la presión entre el aire, entró todo, la presión fija. Baja un poquito, se distribuye el aire, lo que dijimos el otro día, ¿no? Ahí está la pausa y baja la presión. Estamos controlando por presión, entró todo, ¿no? Esta es la rampa, ¿se acuerdan de la rampa? ¿Con qué velocidad ingresa? Ingresa, genera la presión, se mantiene, velocidad. ¿De acuerdo? La siguiente. Y tenemos el tiempo. Si estamos ventilando por volumen, fijamos un tiempo inspiratorio y una pausa OMC. ¿No? Por ejemplo, tiempo inspiratorio 0,5, meseta 0,3. Entonces, todo el tiempo inspiratorio será, ¿no?, la suma de estos dos. Presión, casi todo es tiempo inspiratorio. O sea, en volumen, fijamos tiempo inspiratorio y la meseta. En presión, solo tiempo inspiratorio. Flujo, ¿qué pasa con el flujo? ¿Qué es flujo? La velocidad con que ingresa el aire. Si es por volumen, ¿no? Generalmente hay una onda cuadrada, pero podemos utilizar otros tipos. Si es por presión, es un flujo desacelerado. Ingresó y después entra lenta. La siguiente. Acá está flujo. Si estamos por presión, ingresa rápido el aire, luego ingresa más lentamente. Si es por volumen, ingresó rápido, ya no ingresa más, ¿no? Todo el tiempo inspiratorio, la pausa y salió. La siguiente. Acá también volumen. Por volumen, controlada por volumen. Ingresa el aire, se mantiene, por presión, ingresa, se distribuye, flujo, entra, se mantiene, sale. La siguiente. Una pregunta, Víctor Rubens. La expiración acá del flujo es bastante claro, pero en volumen y presión la curva de esa ya está en expiración. Ahora dale un clic. Atrás, adelante. Hasta adelante. Para adelante. Sí, avanza. No, al revés. Ahí está, lo que tú querías. ¿No? Acá en volumen, ingresa el aire, la pausa, se acaba y ahí está, inspiración. En la presión, ingresa el aire, se distribuye, expiración. Flujo, ingresa, se mantiene. Pero en flujo sí se hace negativa la gráfica, ¿no? Hasta acá es la inspiración, ¿no? De ahí sale, ¿no? Desde la expiración, de la expiración. ¿Por qué solo en flujo es negativa la onda? ¿Cómo? ¿Por qué solo en flujo es negativa la onda? Porque ya no ingresó nada de aire y el paciente para. Luego vamos a ver, cuando tiene que volver a respirar, el paciente tiene que generar una presión negativa. Y la siguiente. Ya, y el tiempo expiratorio, ¿no? Ya no hay flujo, si son negativos se hace, ¿no? Acá hay una impresión y el volumen. La siguiente. La siguiente, este es controlado por presión, ahora miren por presión. Como entre el volumen, ¿no? Hasta ahí es la inspiración, sale. Celular. Están eléctricos. Ahora para. Ya. Y
por presión, ¿no? Entre el aire, se mantiene y sale. Por flujo, entra rápido, entra más despacio y ya no entra rápido. La siguiente un clic igual que antes. Tiempo inspiratorio. Esta es la que sigue. Otra, tiempo expiratorio. La siguiente. Diferencias entre presión y volumen. La última, ya vamos a repetir esta cosa, ¿no? Esto es por presión y esto es por volumen. El volumen ingresa, se acaba, expiración. Si es por volumen, ingresa, pausa, sale. Presión, si estamos por presión, entra, ya no hay más presión, sale. Por volumen, como es la presión, ingresó, se distribuyó, pausa, sale. Por flujo, si es por presión, ingresa rápido, ingresa lento, deja de ingresar, ya no expiración. Y acá es onda cuadrada. Y las curvas de volumen y presión cuando están en la meseta, los dos tienen meseta, ¿cierto? ¿De qué presión? Ya, acá. Y volumen también. Mira, acá es la presión. Ingresó el aire, acá se demora un poquito en ingresar, ¿cierto? Para alcanzar la máxima presión. No es que entre el aire y ya va a estar, sino hay un tiempito para alcanzar esa presión. Esta es la rampa. Entró el volumen y se mantiene ahí la presión. Ahí es donde se está distribuyendo por todos los alveolos el aire, ¿cierto? Acá. Acá se distribuyó rápido. Acá como que se acomoda por volumen. Entonces, ¿cuál sería más traumático? Por presión, porque está la fuerza. En cambio, por volumen, como que le da tiempo a acomodarse, ¿no? Si es un pulmón duro, le está poniendo mucha presión, se va a reventar el cerebro. Entonces, más seguro, en este caso sería más. La siguiente. Ya, aquí, por volumen, 5 años, 20 kilos de peso. ¿Cuánto le van a poner de volumen corriente o volumen tidal? 10 por kilo, ¿cuánto sale? 200. ¿Sí? ¿Y qué pasa si a este paciente le he colocado 200 y no expulsiona el tórax? ¿Qué hacen? Ya aumentan más, ¿no es cierto? Porque de repente hay alguna fuga que ustedes no la han detectado, algún corrugado está roto, es muy amplio el corrugado para este paciente. ¿Ya? Entonces, conocen los libros de mi experiencia, es como cuando ustedes están con un paciente que requiere oxígeno y le están colocando un oxímetro de pulso. ¿Sí? Y de repente el paciente satura el 94%, pero está cianótico. ¿A quién le hacen caso? Al oxímetro o al paciente. Porque de repente, en este caso, el paciente está chocado con mala perfusión, no va a pasar. Aquí, bueno, se le han puesto 200, pero el paciente no expulsiona nada. Entonces, tiene que haber una expulsión torácica. ¿Está claro? Tiempo inspiratorio, el test de frecuencia respiratoria, lo que le corresponde al paciente, ¿no? 5 años, ¿cuánto era? De 15 a 20, ¿no es cierto? Entonces, 20 a 20. Pero si ese paciente, antes de entrar a la ventilación, estuvo con un CO2 de 80, ¿le pondrían solamente 20? No. Le van a poner 25, 30. Y si el paciente estaba hiperventilando, entonces de repente le van a colocar lo que le corresponde o algo menos. ¿De acuerdo? El tiempo inspiratorio para este niño, ¿no? Va a ser el tiempo inspiratorio que está por volumen, entonces tienen que programar dos cosas, tiempo inspiratorio y la pausa. ¿Cuánto va a ser más o menos? Un segundo, entonces 0,8 de tiempo inspiratorio y la pausa 0,2. ¿Está claro? Pero si digamos este paciente, luego vamos a ver el paciente, pero para que no se queden aquí, digamos este paciente necesita frecuencias altas porque está reteniendo mucho CO2. ¿Sí?
para que elimine ese CO2, ¿requiere un tiempo expiratorio largo o no? ¿Necesita una frecuencia alta o no? Y por lo tanto, el tiempo inspiratorio tendrá que ser normal, alto o más corto. Más corto. ¿Está claro? Entonces lo programan al inicio así, y de acuerdo a su paciente ustedes van a ver. ¿Ya? Esto es más o menos una referencia. Pero esto no son recetas de cocina, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el mínimo de tiempo, independientemente de las patologías que Acá, en inspiración? ¿Cuánto es el mínimo que usted usó alguna vez en inspiración? No estoy hablando de circunstancias especiales, no estoy hablando de nada, estoy hablando solamente de los pacientes habituales. 0,5. 0,5 segundos. Sí. A esta doctora tiene el zapato del 0,45. Pero de ahí no baja. No, eso está en relación a la constante de tiempo, ¿no? Ajá. Digamos, un concepto que habría que explicar más detalle, más para que tengan una idea. La constante de tiempo es cuando se equilibran las presiones entre el alveolo y el sistema. Y más o menos una constante de tiempo se equilibra en el 70% de la presión. En dos constantes de tiempo más o menos llega a equilibrarse el 90%. Y en tres constantes tiene que ser más o menos el 99%. Entonces, en un neonato, por ejemplo, la constante de tiempo es 0,5. Y si nosotros sumamos tres constantes de tiempo, viene a ser 0,45. Por eso es que el tiempo inspiratorio en un neonato viene a ser el 0,40 a 0,45. Y esta constante de tiempo va a ir variando en la medida en que el paciente tenga mayor edad o mayor peso. Entonces, eso nos va a dar más o menos el tiempo inspiratorio viene a ser 3 constantes de tiempo. En un niño que pesa 20 kilos, más o menos el tiempo inspiratorio es entre 0,8 de segundo a 1 segundo. Entonces, quiere decir que su constante de tiempo debe estar más o menos entre 0,3 y 0,5. A grosso modo, estas cosas difíciles. Es una constante del tiempo. En otras palabras, no tan científico como esto. Es que si tienes un paciente pequeño con un pulmón duro, una membrana hialina, ¿ya? Se puede estar atelectasia. ¿Entrará mucho volumen o poco volumen? Poco volumen. ¿Se necesitará mucho tiempo para que salga ese aire que entra o poco tiempo? Poco tiempo. Entonces tiene una constante de tiempo corta. ¿Está clarísimo? Aquel que tiene un pulmón muy complaciente, que entró mucho volumen, entonces necesita más tiempo para que salga, ¿no? Tendrá una constante de tiempo corta, larga. Más o menos. Entonces la relación IE al inicio traten de mantenerla de 1 a 2. Si yo necesito a un paciente hiperventilar o depende, a ver, está con un distrés respiratorio, ¿de acuerdo? Los pulmones están blancos. Es una neumonía, una bronconeumonía por un H1N1. ¿De acuerdo? Pulmones blancos, el paciente está con una oxigenación de 45, 48, satura 78. ¿De acuerdo? Y su CO2 también es un poco largo, ¿no es cierto? Y el pH está en 7.25. Pues. Eso va a ser una práctica con el doctor, ¿no? Pero aquí, mi paciente está reteniendo CO2 y está cianótico y está desaturando y está hipoxémico. ¿Cuál es la prioridad? ¿El CO2 o la oxigenación? La oxigenación. La oxigenación. Entonces, yo quiero oxigenarlo de la mejor manera posible. Nos va a subir la presión, luego vamos a ver cosas, ¿ya? Pero hablando solamente de IE, ¿dónde se oxigena? ¿En la inspiración o en la expiración? En la inspiración. En ese paciente grave, tendré que mantener una relación 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4. 1 a 1.
lo más larga posiblemente, inspira. ¿De acuerdo? Todo lo contrario. El paciente tiene un asma. Está reteniendo mucho CO2. ¿Necesita un tiempo expiratorio largo o no? Y el inspiratorio puede ser corto. Entonces mi relación va a ser 1 a 3, 1 a 4. ¿Para eso qué necesito? ¿Cómo voy manejando este ID? Las dos cosas. Con mi frecuencia respiratoria y el tiempo inspiratorio. ¿Está claro? Ya en la práctica, cuando veamos un paciente, ahí lo vamos a ver. Ah, eso es. Flujo. Hay una formulita que se van a mallar, más o menos le van a poner. ¿Cuánto es el flujo que utilizamos de ver entre 15 a 20 a 25 litros por minuto? ¿No es cierto? Dependiendo si requiere mucha presión, si requiere mucho volumen. Si es así, pueden utilizar hasta 20 a 25, pero generalmente acá 15 litros por minuto. Y las alarmas de presión, la alarma de presión, manténganla siempre aquí. Más de 35 hay mucho riesgo que nos produzca un neumonía. Hay un rango de flujo. Sí, hay una formulita, no les voy a dar esta porque no me la tengo de memoria, pero nosotros en la práctica, en los niños lactantes, esto va por encima de 12, generalmente 15, 18, solo cuando tienen presiones muy grandes, de 20, más de 25 o volúmenes altos, esto puede ir a 25. En los adultos, esto es 25 litros por minuto. Los ventiladores actuales ya el flujo se programa automáticamente. Ya no tengo que programar. Les decía eso, ¿no? En los ventiladores anteriores, sabemos que los hospitales de niños se calculaba 2 por kilo. Ya. Y se ponía como límite, que era de los adultos 30 litros por minuto, ¿no? O sea, los ventiladores antiguos de los adultos, todos funcionan con 30 litros por minuto de flujo. Ahora depende también del flujo. ¿Recuerdan otra vez? Había un flujo continuo y un flujo discontinuo. En la mayoría de ventiladores actuales tienen un flujo continuo, por lo tanto ya está programado, ¿no? El flujo discontinuo es que el paciente tiene que hacer un esfuerzo para abrir la válvula. Entonces en general no nos preocupamos de eso. No sé. Si su ventilador, cosas prácticas, ustedes están con 25 de presión, ¿de acuerdo? Y el paciente no expulsiona bien, es poca presión para él. Y ustedes aumentan la presión y ya no les da más presión. ¿Qué quiere decir? Que el flujo, si es que se programa en el ventilador, es muy corto. Y aumentan a 20-25 y ya les va a dar más presión. ¿Está claro? La siguiente. Ya, esto es por presión a un niño. Esto es lo que ustedes van a hacer. Este es Casi lo común. siempre. ¿No? 10 veces 8 kilos. ¿Por qué lo van a ventilar? ¿Por volumen o por presión? Por presión. Esto es lo que se da. 8 kilos. ¿No? ¿Cuánto de presión? Según la edad, ¿cuánto le correspondía? De 20 a 25. ¿No es cierto? 25 de presión que van a programar. Pero ¿cómo van a ver si está bien o está mal? Por la expulsión y por el pasaje del murmullo. Bueno, no se tiene mucha experiencia en esto. Lo que yo lo veo, entonces, siempre ya somos dos intensivistas, ¿no? Pero hay más personas que hacen intensivos. Entonces dicen, no, acá el libro dice que es 25, ¿no es cierto? Entonces yo voy, tienen gases arteriales y el CO2 está en 50, 55. Nos dicen, ¿qué tiene? No, tiene un espasmo bronquial. Pero no tiene un espasmo bronquial. De solo mirarlo, ¿cómo está ese pulmón? Quieto, no se mueve para nada. Entonces, ¿qué le faltaba a ese paciente? Presión. Tiene que expulsionar. ¿Está claro? Entonces, ¿de qué depende que expulsione? ¿Es un pulmón duro o es un pulmón blando? Si es un pulmón blando con poca presión, ya va a entrar harto aire y va a expulsar. Si es un pulmón duro, necesita más volumen o más presión. Entonces, el gobierno va a poner la presión lo suficiente como para que expulsione y pase un número. ¿Puede ser 25? Sí, puede ser 23, puede ser 28, puede ser 30. Las frecuencias respiratorias, ya dijimos según la edad y la patología del paciente.
El tiempo inspiratorio ya lo hablamos, ¿ya? No vamos a poner pausa en él porque estamos, no se programa, cuando estamos por presión no se programa la pausa. El IE, ya lo hablamos, el flujo, lo que dijo el doctor Heller, y las alarmas, acá de volumen minuto o volumen máximo, ¿no? La siguiente, esto va a ser en la práctica, ¿no? La siguiente. Doctor, una preguntita. Hay el volumen minuto Sí. mínimo y máximo, ¿no? Sí. Cuando el paciente se extuba, Sí. generalmente lo que he visto acá es que cuando está extubado o se ha salido ya de la vía, empieza el ventilador a mandar la alarma, o sea, en volumen minuto dice que está afuera, o sea, está en 0.01, Cuando ya está exudado. cuando por alguna razón el tubo se ha salido de la Claro, ya no marca nada. Ya no puede medir volumen corriente, ya no sé, ¿qué va a marcar? Nada. Pues podríamos decir que cuando este volumen minuto esté marcando así 0.0, considera la posibilidad de que el paciente esté, considera que el paciente probablemente esté extubado. ¿Qué es lo que pasa? En la práctica, el paciente se puso mal y sonaron las alarmas. Una de ellas es esta. ¿Qué es lo primero que ustedes deben de pensar? Todos piensan que el paciente está mal, que tiene neumotoras, que cualquier cosa, ¿no? Pero en la práctica, lo primero son las cosas más sencillas, ¿no? A ver cómo están los tubos, si no se han salido, no se ha colado, ¿no? Se ha salido de su lugar, todos los tubos, ¿no? La trapa está muy llena, algo ha pasado, ¿no? A veces el tubo endotraqueal se ha colado, ¿de acuerdo? Y después es ver si el ventilador está funcionando bien o está funcionando mal. De repente ya no hay la batería, de repente se le acabó el oxígeno, el aire. Y al último es el paciente. ¿Ya? Porque antes ya han tomado placas, ya han hecho esto, aquello, y simplemente se ha salido el tubito de su... Conexión del ventilador paciente. Así es. La siguiente. Ahora, vamos a ver, nuestro paciente está con una asistencia respiratoria, pero está hipoventilando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ha pasado con el CO2? Está alto. ¿No es cierto? Lo miro al paciente, ¿cómo está ese tórax? ¿Quieto o con mucha expulsión? Quieto. ¿Por qué puede ser? Porque el paciente ha empeorado, ¿no es cierto? El pulmón está más duro, ¿no? Ya no está entrando la cantidad suficiente de... O esa presión ya es poca para expandirse. Está reteniendo CO2, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los signos de cuando el CO2 está muy alto? Compromiso de conciencia, una piel terrosa, ¿no es cierto? Sudoración. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen un ala de inmediato? Presión alta. Entonces va a aumentar la frecuencia o el volumen por día. Si es que están por volumen. Están ventilando por presión, frecuencia y presión. Fácil, ¿no? Frecuencia, volumen corriente. Frecuencia, presión. ¿Está claro? La siguiente. ¿Qué pasa si el CO2 está bajo? ¿No es cierto? Lo miro nomás paciente cómo va a estar la expulsión torácica. Grande, pues no mucho más que antes. ¿Sí? ¿No? Y el paciente va a estar mejor, peor usualmente. Mejor. Está mejor. Se está resolviendo su... Requiere menos presión, menos volumen. Entonces, si estoy controlando por volumen, voy a disminuir el volumen corriendo y la frecuencia. Si es por presión, disminuyo la presión, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Qué es lo que generalmente pasa? Si está así, el paciente no lo mira, ¿no es cierto? Muy bien, no está rosadito. A ver la anterior. Pero si el paciente está mal, ¿no? Entonces ahí sí. Esto es lo más frecuente. La que sigue, generalmente el paciente acá está 1 o 2 días, nadie se da cuenta. La siguiente. Pero si, digamos, lo vemos bien, como usted dice, lo vemos bien, pero ya él está
Allá. se necesita modificar. Claro, porque ¿qué puede pasar? A ver, digamos, el paciente se mejoró grandemente, el pulmón ya no está duro, ¿sí? Están ventilando por presión. Digamos que estaba en 25 de presión. El pulmón ya no está duro, ya se está resolviendo la neumonía, el HIV. Entonces el pulmón está más Distensión. distensivo. ¿No es cierto? Más distensivo. ¿Va a entrar más aire? No. Claro. Va a producir una sobredistensión alveolar. Volumen. Y si lo están controlando por, ¿qué se llama? Por volumen, con mayor razón. ¿Está claro? La siguiente. Ya, hipoxemia. Acá nuestro paciente Eisiluzumab, ¿no es cierto? ¿Cómo va a estar? Cianótico, con compromiso de conciencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen? Para la guardia. No hace mucha ventilación. ¿Qué hacen? No lo notan mal al paciente, cianótico, con compromiso de conciencia, ¿qué hacen? Un AGA. Y el PaO2 está bajo, menos de 60. Lo primero que hago, aumento el PaO2. Aumento el PIB, aumento el tiempo inspiratorio, el volumen corriente o la presión, ventilando por presión, y finalmente la frecuencia. Por lo menos fue que hagan esto, ¿no? PO2, algo de PIB, tiempo inspiratorio. Ese es el orden que generalmente actúa. Generalmente sí. Generalmente sí, pero dependiendo de lo que quiera hacer, ¿no? Ahora, cosas prácticas. Todos tienen miedo al PIB, ¿no es cierto? No poner mucha presión. Entonces, más o menos, si le suben hasta 8, no va a pasar mayor cosa. Recuerden que lo normal es hasta 4, ¿no? Pero si lo suben hasta 8, y son muy medios timidones, 5 o 6, por ahí. ¿De acuerdo? Además de 8 ya tienen que saber. Pero tienen otras cosas, aumentar el tiempo inspiratorio, la presión, ¿no es cierto? Y la frecuencia. La siguiente. Muy bien, asistida controlada. Creo que quedamos o después de la tarde. Asistida controlada. ¿Cómo? Vamos a hacer esto más, ¿no? Asistida controlada, el respirador actúa en forma fija y programada, pero era en la anterior controlada que el paciente no respira, solo el ventilador le da la respiración. Asistida controlada es que ustedes, el ventilador le va a dar lo que ustedes han, digamos que el paciente no respira nada, ¿de acuerdo? Y ustedes están en asistida controlada. Y ustedes han programado 20 respiraciones por minuto. Entonces el paciente le va a dar las. Pero si el paciente respira, ustedes van a poner ahí un trigger, ¿no? Una sensibilidad. Entonces capta eso y el ventilador le va a dar todas las respiraciones que el paciente las está respirando. Por ejemplo, el paciente tiene buen esfuerzo respiratorio y respira 50 por minuto. El ventilador le va a dar las 50 con los parámetros que ustedes ya han programado. No respira nada, solo las 20 que han programado. Respira 30, las 30 que el paciente está haciendo. ¿De acuerdo? Pero todas las respiraciones las hace el ventilador. O sea, no importa que el paciente respire harto o poco, solamente que desencadene la respiración y el ventilador le va a dar como estaba programado. Entonces el esfuerzo del niño sirve solo para activar el respirador. Tipos, asistido controlada por volumen y por presión igual tener. La siguiente. Ya. Acá miren. Asistida controlada, ¿no es cierto? Aquí el ventilador le está, le está dando, pero acá hace un esfuerzo el paciente, nuevamente está en la respiración, nuevamente, ¿no? Todas las que quiera el paciente. La siguiente. Controlada por presión, ¿es lo mismo? No. Esa era la anterior. Ya, ahí por volumen, ya miren acá solo la curva, solo por ver la curva ya sé que es de volumen, ¿no? La siguiente.
acá por presión, igual, ¿no? Le da, hace un esfuerzo y le da otro. La siguiente. ¿Qué vamos a fijar? ¿En qué parámetros? Igual que la controlada, lo único que va a faltar es ponerle sensibilidad. En la controlada no ponemos sensibilidad. La siguiente. ¿Cuándo está indicada esta sensibilidad controlada? En pacientes con escaso esfuerzo respiratorio. ¿Ya? En el otro, el paciente no tenía esfuerzo respiratorio, estaba en coma o totalmente sedado. Acá el paciente sí tiene un esfuerzo respiratorio, pero de repente no es el suficiente para respirar. Se utiliza más en adultos, nosotros también lo utilizamos mucho en la siguiente. Sincronización. Aquí el respirador se adapta al paciente respetando su respiración espontánea. Luego vamos a ver, o sea que aquí antes había la ventilación mandatoria intermitente. Claro, el VIM. El IMV, ¿no es cierto? Entonces el ventilador, ustedes lo programan, digamos, 20. Le da, ¿verdad? Pero el paciente también podía respirar, pero el ventilador no le ayudaba en nada. Entonces, si el paciente estaba muy desacoplado, por un lado iba el ventilador, por otro el paciente. Entonces, cuando el ventilador estaba ya en expiración, de repente él inspiraba. O sea, era un entrecruce entre ventilador y peor, ¿no es cierto? Ya. Ahora era el SIMB, ¿no? La sincronización. ¿Qué significa? Que va a haber un espacio de tiempo donde el ventilador se puede activar. Si el paciente en ese espacio de tiempo no respira, el ventilador le va a dar. Pero si en ese espacio de tiempo el paciente respira, el ventilador le va a dar. O sea, el respirador se va a sincronizar, se va a adaptar al paciente, para que no vayan por su parte. ¿Está claro? Pero, ¿cuál es la diferencia entonces entre la asistida y controlada? Entre la asistida controlada, el paciente empieza a respirar y le da el paciente. En la SIMB, si el paciente no respira, el ventilador le va a dar. Pero si respira, lo deja que respire. Si el esfuerzo es poco, su respiración va a ser superficial. Si el esfuerzo es bastante, va de repente más de lo que le da él. ¿Está claro? Vamos a ver una gráfica. La siguiente. Entonces acá va a disminuir el barotrauma porque no se va a interferir entre unos y otros. La siguiente. Ya, esto utilizamos en la retirada de la asistencia ventilatoria, ¿no? De la asistida controlada. Cuando ya el paciente está bien, en la asistida controlada, ¿no? Ya respira bien, ¿no? Entonces decimos, a ver, ahora vamos a hacer que el paciente respire también y lo vamos a ayudar con el ventilador. Entonces, ahí pasamos a eso, ¿no? Entonces, disminuir el volumen corriente o la presión y el CO2 hasta valores no traumáticos, cuando estamos en la respirada. Luego disminuimos la frecuencia y pasamos a CPAP o tubo entero. O sea, el paciente puede estar en asistida controlada, SIMB, ¿qué más hay? CPAP, tubo entero y expulsión. Pero todos los pacientes seguirán por ese camino. No necesariamente, ¿no es cierto? De repente tenemos un paciente que tiene un T grave, hemos puesto en asistida controlada, se mejoró grandemente porque le sacaron el hematoma, ya lo podemos observar. Pero cuando el paciente está largamente en ventilación mecánica, entonces sí podemos pasar a estas cosas. Va a haber una clase sobre la extubación. La siguiente. Ya, entonces, ya lo que dijimos acá, el paciente está en SIMB, ¿no es cierto? Una asistida controlada. Entonces, el paciente hemos puesto una sensibilidad para que el paciente respire y el ventilador lo deje. Entonces, ¿cuánto es esa sensibilidad? Luego lo vamos a ver, es -1 a -2 centímetros de agua, o -1 a -3 litros por minuto de flujo, ¿no? Entonces el paciente hace un esfuerzo que produce una presión negativa, digamos, de -2,
lo capta el ventilador y le da una respiración. Entonces nosotros podemos decir, a ver, este paciente tenía un poquito de esfuerzo, ya lo captaba el ventilador. Ahora le voy a poner más sensibilidad, o sea que haga más esfuerzo para que lo capte el ventilador. Ya está mejor, más esfuerzo, eso no se hace. Simplemente se le ponen los parámetros para que el paciente, ¿no?, se esfuerce, pero cada vez respire con mayor fuerza. La siguiente. Asistida controlada, la ventaja es que permite que el paciente distrae el respirador y no exige mucho esfuerzo del respirador. Asistida controlada, hemos dicho que el paciente puede respirar y el ventilador le da. Puede respirar y el ventilador le da. Desventajas. No se aprovecha bien el esfuerzo del paciente, ¿no es cierto? Un mínimo esfuerzo, y entonces, si es un paciente, digamos, si lo mantenemos mucho tiempo aquí, ¿puede haber una atrofia muscular o no? Porque el paciente no necesita mucho esfuerzo. Y más en la controlada, ¿no? No necesita ningún esfuerzo. Si lo tienen en controlada un mes, así, ¿podrá salir del ventilador? Sí. Bien. La siguiente. Ya. El SIMD. El respirador actúa en forma controlada, pero el niño puede realizar respiraciones entre los lados del respirador. El respirador y el niño actúan en forma independiente, pero sincronizados. Lo que hablamos antes. Entonces, este SIMD puede ser también por volumen o por presión. ¿Cómo así? La siguiente. Ya, bien, hasta esto es lo que quería que vean. Este es un SIMD. Esto le da el ventilador. Y esta es su ventilación espontánea. Acá tendrá un buen esfuerzo respiratorio del paciente, ¿no? Tiene mucho. Miren cuánto de presión ha generado cuando le da el ventilador. Miren cuánto de presión genera sobre él. Trabajo. ¿No es cierto? Entonces digamos que esto está ocurriendo. Digamos que este esfuerzo del paciente todavía es muy pobre. ¿Ya? Y no le permite mantener una buena oxigenación y una buena ventilación. Debería ser unos gases y el CO2 está un poco bajo y el CO2 es un poco alto. ¿Qué haría? ¿Aumentaría o disminuirían la frecuencia del ventilador? Aumentaría. ¿Está claro? Y además en el ventilador, como van a ver en la práctica, acá les va a generar cuánto de presión es cuando el ventilador le está dando. Y acá, cuánto de presión cuando es solamente igual en el volumen corriente. Acá el ventilador le va a mostrar cuánto de volumen corriente cuando le da el ventilador y cuánto de volumen corriente cuando él. La siguiente. Ya antes de compresión, ya esta es la presión que el ventilador le da, ¿no? Miren el pico de la curva y acá el esfuerzo del paciente. Lo deja. Ya, a ver, antes que me olvide, al anterior. Ya, digamos que usted está ventilando así, SIMD. ¿Ya? O, ya, la siguiente. Están ventilando por presión. ¿Ya? Así respira el ventilador, lo hace respirar así, pero así respira el paciente. ¿Qué harían para que esto sea más alto? Le ponen la presión de soporte. Esa es la presión de soporte. Él respira, pero ahí el ventilador lo ayuda. Lo ayuda un poco más. Acá en el SIMD no lo ayuda, solo lo deja respirar. Pero si sus presiones, su esfuerzo respiratorio es muy pobre y entra poco aire, genera poca presión, entonces le va a dar con fuerza el respirador, le va a ayudar para que entre más aire. Esa es una presión de soporte, como lo vamos a ver. El siguiente. Ya, entonces el SML es para el mantenimiento de la resistencia respiratoria con ventilación insuficiente. ¿No es cierto? Si el esfuerzo del paciente no es adecuado, entonces lo voy a ayudar con un SIMD. Pero puede hacer que respire o no respire. Claro, ¿no es cierto? Ya bien, a grosso modo, su paciente no respira muy bien y ahora ya está respirando algo mejor.
Cuando no respira bien, lo pondrían SIMD, asistida controlada. Asistida controlada. Cuando ya está respirando mejor, ya, ¿dónde estamos? SIMD, disminución del receptor, utilizada sobre todo, esto utilizamos bastante, le gusta mucho al doctor Eyler. La siguiente. ¿Qué parámetros vamos a fijar? ¿No? Si estamos controlando volumen, el volumen corriente, si es la presión pico, ¿no? La frecuencia respiratoria de acuerdo a la edad, la relación IE, ya sabemos, la sensibilidad, porque de acuerdo a eso, el paciente va a disparar para el PIB, el PO2 y la edad. La siguiente. Bien, si estamos, ¿no? Para volumen corriente, ¿no? Acá utilizamos, todos ya tienen el volumen corriente, ¿no? Todos. Antes también era volumen minuto que era más tedioso. Ahora el volumen corriente se fija acá. La siguiente. Ya, la curva de presión que ya hemos repetido muchas veces. La siguiente. Ya. Si estamos en SIMD, lo vamos a retirar. Vamos a disminuir el volumen corriente o la presión. Y el PO2. ¿Hasta cuánto disminuirían el PO2? Menos de 0.6, ¿no? 0.4. Su volumen corriente normal, su presión normal, la frecuencia respiratoria menos de lo normal para que él respire más, ¿no? Podemos pasar a CPAP, a presión de soporte o en T, nosotros dejamos en SID mínima y lo representamos. La siguiente. Ya, las ventajas. El respirador le asegura unas ventilaciones controladas y permite que él respire adecuadamente. Desventajas, no hay ayuda en su respiración. Si el esfuerzo del niño, a ver acá, digamos que están en SIMD, le dan 20 respiraciones por minuto. Pero estas 20, digamos, es insuficiente para el niño, porque debería de tener 30, digamos. Pero estas, lo que él respira, además, le demanda mucho esfuerzo y no va mejorando el niño. ¿Qué puede pasar? ¿Lo puede agotar? ¿En la asistida controlada lo puede agotar? No, porque se va de ahí. Entonces, si ustedes pasaron a SIMD y ven de que en vez de mejorar el niño, ¿qué harían? Lo regresan a la asistida. Si en la asistida controlada está muy bien el niño, ok, lo pasan a la SIMD. Si todavía es insuficiente, presión de soporte. SIMD más presión de soporte. La siguiente. ¿Dónde estamos? Ya. La siguiente. 5 minutos más. De soporte convencionales. Presión de soporte y el CPAP. A mí no me pregunten nada de CPAP, ¿no? Al doctor me va a preguntar. La siguiente. Estas son las nuevas modalidades bien difíciles de sacar. Una vez una charla de nosotros no utilizamos, pero son las nuevas modalidades. Como de acá a algunos años vamos a utilizar muchas de ellas. En neonato utilizamos. ¿No? O sea, acá básicamente, ¿qué significan estas cosas? El paciente está en un modo, no le va bien el paciente, automáticamente el ventilador lo cambia a otra modalidad. O sea, el ventilador. Estos son los ventiladores inteligentes. Del ventilador. Ya, no hablemos de estos pedos. La siguiente. Entonces, presión de soporte. El niño es quien manda la respiración. Inicia la respiración, para eso abre la válvula inspiratoria. Finaliza la respiración, introduce el aire según el esfuerzo del niño. O sea, solamente él inicia la respiración y el ventilador no lo ayuda, sino le pone todo para que él respire. Si su esfuerzo es alto, bastante presión, bastante volumen. Si su esfuerzo es mínimo, ¿no? Presión de soporte. Pero nosotros acá, o sea, todo lo hace el niño, solo que el ventilador lo va a ayudar. A lo maestro. En otras palabras, a ver, el niño respira y genera que le introduzcan 50 centímetros de aire, ¿ya? Pero él requiere 100, digamos. Pero su esfuerzo solo le permite que entre 50 centímetros.
le pongo presión de soporte y el ventilador le va a dar el aire con fuerza, para que él con ese esfuerzo ya le introduzca los cielos. Esa es una presión de soporte. El respirador ayuda al niño en cada respiración con una presión fija, lo que nosotros le vamos a poner y se sincroniza en cada respiración del niño. Aquí el ventilador no le va a dar ninguna respiración, solo lo va a ayudar en cada respiración. Lo va a ayudar en cada respiración. La siguiente. Entonces, como es por presión, ¿no? Entonces la presión hasta el nivel que nosotros hemos prefijado, lo normal ahora, ¿cuánto de presión le podemos poner? Lo mínimo es 5. Lo usual es de 5 a 10 centímetros de agua. Por ejemplo, pasó de la SMB, ¿no? Lo pasemos por presión de soporte, pues si no, podemos combinar SMB más presión de soporte. La presión de soporte solamente van a ser para sus respiraciones espontáneas. Entonces le vamos a poner 5, 8, 10, pero podemos poner hasta 35. Nosotros utilizamos hasta 10, 12. ¿De acuerdo? De soporte. Ya, hay un flujo desacelerante como en todas las presiones que ingresó y luego va disminuyendo. La inspiración termina cuando el flujo inspiratorio disminuye. Ya, estas cosas ya está automático en el ventilador, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando hablamos de esas cosas feas? Que cuando termina la inspiración, cuando el flujo cae hasta por un 30-40% del valor máximo, esas cosas ya están en el ventiladores modernos. Ya no se preocupen de eso. Ya, pero el tiempo inspiratorio y el volumen tidal dependen del esfuerzo del paciente y del nivel de presión establecido. O sea, el niño va a gobernar todo el ciclo respiratorio. Solo el ventilador le va a dar con más fuerza para que entre más aire. Digamos, yo le pongo una presión de soporte con ese esfuerzo que tiene el niño, que si no le pongo la presión de soporte es, digamos, 50. Le pongo la presión de soporte 10, ingresa 100 centímetros. Y ya se adecuado. Luego el niño ya tiene más esfuerzo respiratorio. Sigue con 10, ya no le va a entrar 100, sino de repente 150. ¿Qué haría? Que disminuya la presión de soporte a 8, a 7. ¿Está claro? Y en el ventilador le va a fijar cuál es su volumen. De repente en un primer momento el niño estaba todavía un poco mal, con 10 de presión de soporte, su volumen tidal era 100. Después seguía igual, con 10 de soporte y era 150. Le bajé a 8, ya tiene 100. Después otra vez está con 8 y otra vez 150. Quiere decir que su pulmón cada vez está más blanco, más blanco. De bajo hasta 5. ¿De acuerdo? ¿Esa disminución siempre es de uno en uno o es convencional? No, pero usualmente se baja más o menos de 2 en 2 dependiendo del estado del paciente. La siguiente. Presión de soporte, miren, acá, esto es lo que ya, más claro que esto no puede ser. Ventilaciones espontáneas del paciente. De repente genera una presión muy baja para él, y esa presión le va a introducir poco volumen. Le pongo presión, mayor volumen. Mayor presión, mayor. La siguiente. La siguiente. Para adelante. La siguiente. ¿Qué vamos a fijar en esta presión de soporte? La presión que les dije, de 5 a 10 o a 35, la sensibilidad, la rampa, esto ya está ahí, esto también, el filo 2, ¿no? Y la presión pico. Esta presión de soporte es sobre el PIB, ¿no? Tiene un PIB de 5, si ustedes le ponen 5 de soporte, entonces ya son 10 centímetros. Es sobre el PIB. Y sus alarmas de volumen de minuto y de presión. La siguiente. Ya, esto ya, la que sigue, esto ya está en los ventiladores, Las ventajas, ayuda a las respiraciones del paciente. Mejora la sincronía del paciente con el ventilador, acá no debe interferir en nada el ventilador, solamente el está respirando. ¿No? Puede ser SIBM más presión de soporte. Disminuye el trabajo respiratorio espontáneo y el trabajo además del tubo entero. Recuerden que digamos, hay un niño
y está sin ventilador, ¿ya? Y ahora está con un tubo endotraqueal. ¿Cuándo tendrá que hacer más esfuerzo para respirar? Cuando está con el tubo. Estar sin el tubo es más aliviado porque va a tener el tubo de respiración, va a generar una resistencia, ¿no es cierto? Entonces, cuando el paciente está bien, ya está bien, nosotros lo vemos bien, ¿no? Y lo extubamos, se va a ir un poco de alivio, va a ser más fácil respirar. ¿Está claro? Siempre y cuando usted ya solucionado su problema, ¿no? La siguiente, desventajas. El volumen corriente depende del esfuerzo del paciente, ¿no es cierto? Si no tiene mucho esfuerzo, porque estamos poniendo poca presión, va a haber un volumen corriente. Acá el niño tiene que estar despierto o no. ¿Necesita, qué se llama? Midazolam, esas cosas? No, para nada, ¿no? El niño tiene que estar sin sedación. Acá cuando los niños pequeños casi no utilizan esto o que tengan muchas resistencias, ¿no? Porque esto cuando hay mucha resistencia, entonces no va a entrar el flujo, no va a ser adecuado. Por ejemplo, ¿esto utilizaría en un niño que tenga un espasmo bronquial importante? Jamás, jamás, útil. La siguiente. Ya, entonces, ¿cuándo es indicada? En la retirada de la resistencia respiratoria, cuando el niño tenga buen esfuerzo respiratorio, pero todavía es insuficiente. Entonces, lo vamos a ayudar con la presión de modo primario de ventilación, con impulso respiratorio conservado, pero con difusión. De repente acá, no hemos utilizado esto, pero esto podría ser, por ejemplo, para un Guillain-Barré. ¿No es cierto? Un Guillain-Barré puede estar ok, sus pulmones están bien, solo que su fuerza muscular no es buena. Nunca hemos utilizado, pero esto podríamos utilizar en un Guillain-Barré. La siguiente. Ya hay nada más. La siguiente. Sigue. Ya. Esto lo vamos a hacer el CPAP cuando hagamos ventilaciones no invasivas. ¿Ya? CPAP de otra forma de ventilación cuando hagamos la no invasiva y cosas. Nada más. Gracias, Víctor Hugo. Estamos terminando la teoría bien tarde porque hemos comenzado muy tarde. Ha sido un error común para todos hemos hecho mal, la verdad. Así que